Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Valentina Gutiérrez y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Salud y la Seguridad en Trabajo en Alturas. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Permiso de Trabajo en Alturas, Resolución 4272 del 2021. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Bueno, qué rico saludarlos, Valentina. Gracias. A Fernando también gracias por estar hoy con nosotros apoyándonos como siempre. Y bueno, ya tenemos casi 100 asistentes, entonces bienvenidos a esta mañana tan interesante. Nuestra frase icónica, ver más allá de lo evidente, y bueno, hoy no será la excepción porque vamos a tratar un tema bastante interesante del orden legal y técnico y pues va a estar basado en justamente en eso, en ver un poco más allá de lo que los demás no ven. Nuestra penúltima conferencia el día de hoy, ya estamos en la sexta, nos queda solo unita, pero bueno, qué bien nos fue este año con esta comunidad, ya nos queda solamente la de ahorita noviembre, diciembre y terminamos con esta comunidad, muy agradecida con todos ustedes los participantes que siempre están con nosotros en este tema tan álgido y más ahora con nueva normatividad, entonces esperemos que la conferencia de hoy pues sea del agrado de todos ustedes como siempre ha venido siendo. Nuestro objetivo el día de hoy vamos a estructurar el permiso de trabajo en alturas como una herramienta legal y técnica. Más que un formato, más que un procedimiento, más que un documento, necesitamos que sea una herramienta que permita desde el punto de vista legal y técnico hacer el ejercicio, aparte de cumplir ese marco legal, también que cumplamos con ese ejercicio técnico, porque pues las obras, los proyectos se tienen que hacer, se tiene que lavar fachadas, se tiene que hacer mampostería, se tiene que hacer trabajo con torregrúas, etcétera. Y no podemos ser por un procedimiento se atrasan o se incrementen los tiempos o los costos de los mismos proyectos. Entonces, la idea del permiso de trabajo, que tanta necesidad tiene en la parte técnica, porque es que se están demorando mucho en hacer el permiso, es que mire que no hemos arrancado, son las 9 de la mañana y yo no he podido fundir y no sé qué, y el HCE, y todo el mundo se pone histérico porque el permiso de trabajo. Entonces, lo que hacemos es hágale mientras vamos trabajando, van haciendo el permiso. Entonces, la idea de hoy es ver qué nos dice la nueva norma, nuestra 4272, y cómo podemos usar eso como una herramienta para que todos fluyamos de una mejor manera y podamos cumplir la norma sin afectar de alguna manera ese avance o ese lineamiento. Entonces, vamos con el sondeo de hoy a ver cómo nos va. Ya hay 116 asistentes. Recuerden que si no vota el 50% más uno, pues nos demoramos un poquito más en el sondeo y de verdad tenemos mucho tema por cortar, mucha tela por cortar hoy. Entonces, vámonos con el sondeo. Gracias. Listo, ingeniera, claro que sí. Vamos entonces a iniciar con el sondeo. Les recuerdo que el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Entonces, dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. Primero, el permiso de trabajo en alturas es una medida de control administrativa, B, operativa o C, en el trabajador. Les recuerdo que en sus dispositivos tienen estas opciones de opción múltiple, donde pueden elegir la que ustedes consideren correcta. Tenemos 15 segundos para votar, por favor.
Hola Jorge, buenos días. Estás muy saludable hoy. Muchas gracias por saludar y por estar pendiente. Vamos muchachos, vamos en el 30%. Ese sondeo está súper chévere. Acuérdate que siempre hay una cascarita. ¿Cómo nos fue? Un momentico que nos salgan los resultados. Listo, entonces el 40% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 43% por la opción B y el 17% por la opción C. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Segundo, ¿cuál es la periodicidad de un permiso de trabajo en alturas? A, diario, B, semanal o C, definirlo en procedimiento. Tenemos nuevamente 15 segundos para votar, por favor. ¿Cómo nos fue? Jorge. Tenemos entonces el 52% de nuestros asistentes votó por la opción A, el 2% por la opción B y el 45% por la opción C. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Tercero, si tengo permiso de trabajo en alturas, ¿es obligatorio además el ATS? A, sí o B, no. Tenemos 15 segundos para votar por la opción que consideren correcta, por favor. Listo, ingeniera. Tenemos entonces el 95% de nuestros asistentes votó por la opción A y el 5% por la opción B. Entonces te dejo con nuestros asistentes para que continúes con tu presentación. Bueno, vamos a colocar acá nuestro cronómetro porque si no, mejor dicho, me paso el tiempo y... Bueno, qué buen sondeo, qué bueno que todavía estemos ahí conectados con estos temas de los sondeos que son tan interesantes para nuestro crecimiento dentro del proceso. Bueno, nuestros objetivos específicos, como saben ustedes, estamos asociados a identificar, analizar y cumplir. La idea de nuestros talleres web en este proceso es, vamos a identificar qué tenemos. Con la parte normativa y el taller y la conferencia analizamos qué tenemos como fortalezas, qué tenemos como debilidades, qué hay como oportunidad de mejoras y luego decir, bueno, me organizo y cumplo. Ese es el ejercicio al que siempre queremos llegar. Entonces, el día de hoy voy a estar interactuando con ustedes. Les voy a hacer preguntas, como siempre lo hacemos, para que ustedes estén muy participativos. Y pues básicamente, como nuestro tema es permiso de trabajo en alturas, pues qué mejor que irnos básicamente a la norma que define el tema de trabajo en alturas, que es la 4272, y pues específicamente el artículo 15. Entonces, vamos a hacer una dinámica muy sencilla. Según lo que dice la norma, si nosotros hacemos el ejercicio de analizar y abrir el documento normativo como muchas veces nosotros hacemos acá, por ejemplo, aquí yo tengo abierta la normativa, ¿sí? Y vamos a buscar el artículo 15 para que ustedes lo puedan validar desde la misma norma. Entonces, vamos a hacer el ejercicio como si lo estuviéramos haciendo nosotros en la oficina. Vamos a hacer un análisis y necesito buscar la norma, ver qué dice la norma, ver con base en lo que estoy cumpliendo y no estoy cumpliendo y las dudas que me dejó la conferencia o el taller de Erika. ¿Listo? Entonces vamos a organizarnos acá. Entonces me voy al artículo 15 que habla de permiso de trabajo en alturas. Entonces, ¿qué dice la norma? Para los que la tengan abierta. Es una acción. Es decir, cuando nosotros hablamos del planear, hacer, verificar, actuar, que fue una de las conferencias anteriores que teníamos con esta comunidad sobre el ciclo PHBA en trabajo seguro en alturas, hablábamos de planear, hacer, verificar, actuar. La norma me está diciendo que el permiso de trabajo en alturas es una acción. ¿Eso qué significa? Que estamos en el hacer de nuestro PHBA. ¿Dónde lo dice la norma? Acá. Dice, siempre debe ser asociado, todos los trabajos en altura deben obedecer una acción, ¿sí? ¿Qué más dice? Que debe ser planificada, organizada y ejecutarse. ¿Eso qué significa? Cuando hablamos de la parte de acción es un verbo, ar, o ir, significa acción, ejecución. Pero para poder ejecutar debo haber organizado y para organizar debo haber planeado. Entonces, por eso les puse esa línea como de jerarquía horizontal, de alguna manera. Porque si es una acción, debo planearla. Al planearla, organizo para poder ejecutar. ¿Qué más me dice la norma?
Que el permiso de trabajo en alturas es un control administrativo. Fíjense que en la pregunta 1 teníamos entre A y B que si era un control administrativo o un control operativo. Muchos dudaron y estábamos entre el 40 y el 43%. ¿Qué significa esto? ¿Estoy mal? No sé, ¿perdí el tiempo? No, significa que hay muchas cosas por analizar porque es que lo que tratamos de hacer desde Positiva Compañía de Seguros es desarrollar ese criterio para que ustedes puedan tomar decisiones con base en lo que dice la norma. Entonces, si yo siento que es un control operativo, pues entonces, ¿qué pasa? Que cuando la parte operativa se está ejecutando, debe haber algo que prevalezca. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una mixer con un concreto afuera de 5.000, 4.000, 3.000 PSI, y si yo no entro a esa mixer para fundir, pues se pega en la olla, me cobran la olla de la mixer, o afecto el cronograma de la programación, las horas extras, todo lo que nosotros tenemos planeado, ¿cierto?, para ejecutar una fundida. Pero resulta que si yo digo que es que el andamio no lo puedo liberar para que hagan el trabajo en alturas porque es un sistema de acceso y la norma me pide que lo identifique, entonces paro la fundida, dejo trabajar con el andamio sin estar autorizado. Entonces entra el dilema y cuando es operativo, ¿qué pasa? Que prevalece, y no lo vamos a negar acá, en muchas ocasiones prevalece la parte que ya estaba planeada, organizada y ejecutada. Es decir, lo siento, señor HCE, usted no me había dicho que el andamio no cumplía, me lo viene a decir ahorita que tengo la mixer afuera, voy a fundir así. Y saltamos esos procedimientos. ¿Por qué? Porque nosotros no hicimos desde un comienzo una planeación, una organización para poder ejecutar. Entonces, por eso la norma es muy sabia en ese punto donde dice que es un control administrativo. ¿Y qué significa que sea un control administrativo? No que el control administrativo esté por encima de un control operativo o de un escenario operativo. Significa que viene desde la parte de planeación, ¿sí? Así como yo planeo una fundida, como yo planeo una actividad, un pilotaje, una excavación, yo tengo que planear también el ejercicio de cómo voy a hacer ese trabajo en alturas para ese pilotaje o para esa excavación o para esa mampostería. En ese orden de ideas, la norma establece, como ustedes lo ven acá, acción planificada, organizada y ejecutada por trabajadores autorizados que debe verse reflejada en los controles administrativos como el permiso de trabajo o sus anexos. ¿Qué significa esto? Vamos a la norma nuevamente y la norma me dice, ¿es una acción? Ok, que debe ser planeada, organizada para ejecutar, muy bien. Y además me dice, para trabajadores autorizados. ¿Eso qué significa? Según las definiciones de la norma, el trabajador autorizado, pues aquel que ha recibido la capacitación, que tiene las habilidades, la competencia laboral, bla, bla, bla. ¿Esto qué significa? Que yo no puedo firmarle un permiso de trabajo en alturas a un trabajador que no esté autorizado. Volvemos al control administrativo. Entonces hay que verificar que tenga el curso de capacitación de trabajador autorizado o la competencia laboral para poderlo validar. ¿Qué otra cosa me dice dentro del ejercicio de la norma? Dice que tenga un aval. Miren lo que dice acá. Siempre que un trabajador ingresa a una zona de peligro, debe contar con la debida autorización, o sea, esta parte que está acá, ¿sí? Y si requiere exponerse al riesgo de caída, debe contar con un aval a través de un permiso de trabajo en alturas acompañado de una lista de chequeo. Fíjense en algo, en la norma anterior hablaba de que si era una tarea rutinaria, entonces lista de chequeo. Si era no rutinaria, permiso de trabajo. Hoy la norma me dice, debe haber permiso de trabajo más lista de chequeo. Entonces, ¿en dónde lo voy a medir acá? En un aval. Ese aval debe ir dentro de ese permiso y sus anexos. Entonces, volvemos al control administrativo. ¿Cuál sería el aval? Pues aquí dice, si requiere exponerse a riesgo de caída, debe contar con un aval a través de un permiso de trabajo en alturas y de una lista de chequeo. El documento, el formato, ¿sí? Con la versión, el código y todo, se vuelve un control administrativo porque hace parte del programa, ¿cierto? Del sistema de gestión que está inmerso, perdón, del programa de trabajo, de gestión de tareas de alto riesgo, trabajo en alturas, del programa de protección contra caídas que está inmerso dentro del sistema de gestión. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo no tengo estructurado ese permiso con su lista de chequeo, pues no puedo avalar así tenga trabajadores autorizados. Por eso esto se vuelve un ejercicio en el que todos están alineados al control administrativo. Yo no puedo ejecutar si no hay un control administrativo que depende de trabajador autorizado, el aval que da el permiso de trabajo. Ahora, ¿qué más nos dice la norma? Ahora dice aquí algo interesante en uno de los parágrafos y es el siguiente.
De igual manera, el permiso de trabajo debe tener en cuenta el análisis de los demás riesgos del trabajo y las condiciones medioambientales externas que pueden cambiar el desarrollo de las mismas. Lo anterior debe verse reflejado en un formato de análisis de peligro por actividad, el famoso ARO, ATS o cualquier otra metodología. Para los que son nuevos en el proceso, ARO es análisis de riesgo por oficio, ATS es análisis de trabajo seguro, o lo pueden llamar análisis de riesgos por tarea, como usted lo quiera llamar, ¿cierto? Pero tiene una estructura asociada a que debemos hacer una investigación de peligros, un análisis de peligros. Fíjense que esta norma sí involucra el ATS. De hecho, en la conferencia pasada de la comunidad de peligros del sector construcción, que por temas de trabajo de viaje no pude estar, pero me apoyó mi compañero Julio Ricardo, exponíamos eso en la conferencia. En el ejercicio del análisis de riesgo debe quedar registrado en un documento que se llame análisis de riesgo, ARO, ATS. Pero entonces, ¿qué significa? Que a mi trabajo en alturas me toca tener permiso, ATS y lista de chequeo. Sí, la norma me lo está diciendo. En la norma anterior lo dejaba, digamos, como a la subjetividad de es ATS, perdón, es lista de chequeo si es rutinario, es permiso de trabajo si es no rutinario. Y no se hablaba de un documento llamado ATS como tal. En esta norma sí. Entonces vamos a cerrar digamos, como esta introducción que estamos haciendo para poder entender un poco más el ejercicio. Si el tema del trabajo en alturas, ¿sí?, depende de una acción como el permiso de trabajo, significa que para yo poder actuar con ese permiso debo planear, organizar y ejecutarlo. Pero para ejecutarlo hay un control administrativo que debe estar inmerso y asociado a tres cosas fundamentales. Que los trabajadores estén autorizados, que se dé un aval a través del permiso y este permiso debe tener un análisis de riesgo de todas las demás actividades, actos, condiciones medioambientales, etcétera, y una lista de chequeo. Entonces, ahora vamos al dilema. ¿Y qué debe tener el permiso? ¿Y qué debe tener una ATS? ¿Y qué debe tener una lista de chequeo? Cojo el formato de la empresa anterior donde estaba, le quito el logo y lo arreglo y lo pongo. Este es el ejercicio más fácil porque uno no sabe inventar lo que ya está inventado. ¿Sí? De hecho, nosotros en Posipedia tenemos infinidad de cartillas, formatos. De hecho, los cursos virtuales que hemos diseñado con Positiva para trabajo en alturas y todo, información existe. En otras ARLs tienen sus plataformas y superestructuras y guías y cartillas y existe. No se trata de ser genios en crear algo que ya está inventado, en inventarse algo que ya está inventado. Se trata de tener el criterio suficiente, ¿sí?, para yo poder determinar qué me sirve y qué no me sirve para poder cumplir con esta estructura que me pide la norma. Por eso les puse todo en una sola diapositiva. Si nosotros para hacer trabajo en alturas no cumplimos con esta estructura a nivel del permiso, no se puede ejecutar. Ah, es que yo tengo el permiso, pero no tengo el ATS. Es que la lista de chequeo está, pero no está firmada. Es que el permiso está, pero falta la firma del trabajador. No. Por eso lo pusimos en una sola estructura, porque es que el permiso de trabajo en alturas es lo que te va a dar a ti la capacidad y la posibilidad de ejecutar. Y solo puedes ejecutar si hay un control administrativo. Y ese control administrativo se llama permiso de trabajo en alturas y está asociado a estos lineamientos. Esa acción, perdón, se me reinició lo siento, cosas que pasan en directo. Se me reinició el PowerPoint, debe ser porque los videos que voy a mostrarles están muy pesados. Permítanme un segundito, aquí todo tiene solución. Espero. Si no, nos vamos con la norma, no hay problema, tenemos siempre plan B. Bueno, muy bien, me voy con reproducir de la diapositiva actual. Vámonos otra vez. Listo. En ese orden de ideas, vamos a hacer un ejercicio muy dinámico y vamos a analizar cuáles son esas medidas preventivas que ustedes deben tener en cuenta, ¿sí?, que deben estar inmersas dentro del permiso de trabajo en alturas. Entonces, si el permiso de trabajo en alturas es un control administrativo, vamos a ver con qué medidas preventivas debo tener en cuenta o cuáles debo tener en cuenta para que mi permiso de trabajo en alturas pueda ser una realidad. Y hoy, llevamos 20 minutos ya de conferencia, en los 20 minutos que nos queden, vamos a hacer el ejercicio, nos metemos en un Excel y empezamos a crear nuestro formato de permiso de trabajo en alturas. Los que ya lo tienen, perfecto, validemos si estamos de acuerdo con la norma. Si les hace falta algo, complementan. Si tienen de más, bueno, revisen. Siempre es bueno estar por encima de la norma, no por debajo, pero a veces cuando hay mucha cosa por encima se nos vuelve también un tema de tiempo y de análisis de qué capacidad tienen las personas de poder tener tanta información en
en una mañana que tenemos que hacer el ejercicio. Cuando muchos de ustedes hablaban, el 5% en la pregunta 3 decían que el permiso debe ser diario. Entonces, entre más tengamos que diligenciar y llenar, pues diariamente eso tengo que sumarlo en los tiempos de ejecución contractual, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Si yo voy a asignar un ayudante como una medida preventiva, debo dejar una evidencia. Entonces, ¿qué está diciendo? Si yo me voy a la norma, fíjense que la norma hay de alguna manera 18 ítems que me exige como mínimo el permiso, ¿sí? Pero en estos 18 ítems, en ninguna parte me dice que mencione el ayudante de seguridad, ¿ok? Pero en las medidas preventivas que me dice la misma norma, la norma sí me dice a mí, oiga, si usted va a tener un ayudante de seguridad, por favor deje evidencia. Entonces, ¿cuál es la sugerencia nuestra como expertos de Positiva Compañía de Seguros? En el mismo permiso, registre quién es el ayudante de seguridad, porque si usted lo va a utilizar, debe dejarlo por escrito en el mismo permiso. O en el manual de funciones o en el contrato, usted asigna a una persona que se llame usted, su cargo es ayudante de seguridad. Y esa es la evidencia. Siempre es importante cuando la norma nos pide una evidencia, no, es que el ayudante era él, ¿dónde está? Ah, no, es que yo soy ayudante para hacer inspección, para tomar el slum, las muestras de concreto, yo también pongo puntillas, yo también pongo cinta y cuando paso a mirarlo a alturas. Ojo que la norma me está pidiendo evidencia del ayudante de seguridad como una medida de prevención colectiva. En ese orden de ideas que hago yo, lo dejo por escrito en el permiso, es una sugerencia. También me habla de que debo tener en cuenta las distancias de seguridad, todo el tema de parte eléctrica. Recuerden que a veces en nuestra otra comunidad, que es tareas de alto riesgo, cuando hacemos el símil entre las tareas de alto riesgo como alturas, eléctricos, confinados, calientes y químicos, tenemos que analizar que ningún permiso elude al otro. Entonces, en este caso, si yo voy a tener trabajo en alturas y ese trabajo en alturas está asociado a parte eléctrica, pues deben haber o 2 permisos de trabajo o uno que incluya las 2 tareas, ¿ok? En ese orden de ideas, la norma me dice pilas con la parte eléctrica. Ahí no me dice pilas con el trabajo en caliente, pilas con el trabajo, el peligro mecánico, pilas con el trabajo locativo. No, me dice eléctrico. ¿Por qué? Porque el hecho de que estemos haciendo trabajo en alturas, pues está asociado obviamente a los trabajos con líneas de transmisión eléctrica o con dispositivos de transmisión eléctrica como transformadores, etcétera. Entonces es muy importante que dentro de nuestro permiso nosotros incluyamos esa condición de la parte eléctrica. Ahorita en el taller que vamos a hacer del Excel, por favor, necesito que los que estén atentos, les voy a hacer una pregunta ahí y si descubren aquí la trampita que les puse, muy buenos observadores y hemos logrado nuestro objetivo. Ahora, ¿qué más dice como medida preventiva o recomendación que nos dice la norma? Este permiso de trabajo debe ser diligenciado por el trabajador y el empleador y debe ser firmado o avalado por un coordinador de alturas. El trabajador, según la diapositiva anterior, sabemos que debe ser un trabajador autorizado, ¿cierto? Y habla de un empleador. ¿Quién es el empleador? Pues la persona que autoriza a hacer el trabajo, me estoy inventando, el maestro, el residente, el contratista. Alguien debe dar aval que desde la parte técnica, operativa, está de acuerdo con esa actividad. Ojo que la norma no me está diciendo, es que como el empleador es el mismo coordinador de alturas porque yo lo designé, entonces el mismo coordinador de alturas es el trabajador autorizado, el empleador y el coordinador. Entonces yo con yo, firmo con yo y para yo y yo con todo yo. No. Ojo que eso hay que dejarlo muy, muy documentado porque se permite en condiciones específicas, ya lo vamos a ver. Pero en este caso, yo como coordinador de alturas no puedo decir que soy el mismo empleador, ¿sí? Aunque yo sea también el trabajador autorizado que va a hacer la actividad. Ojo que eso deja subjetividad y eso debe quedar documentado en el procedimiento. De hecho, la norma me pide un procedimiento para el permiso de trabajo en alturas. La norma es muy clara y me dice que el permiso debe tener un procedimiento. Entonces, por eso nuestra conferencia de hoy es para que ustedes diseñen su procedimiento o ajusten su procedimiento y los entregables de ese procedimiento sería el permiso, el ATS y la lista de chequeo, ¿ok? Entonces, trabajador autorizado, el empleador es quien autoriza la actividad, esa tarea técnica como tal, y el coordinador de alturas, que según la diapositiva anterior es quien da el aval de alguna manera. ¿Qué significa? Que si firma el trabajador y el empleador, con estas 2 firmas no está avalado el trabajador autorizado porque falta la firma del coordinador de alturas, que según la norma es quien da aval al permiso, ¿ok? El empleador autoriza la tarea, pero quien da aval al trabajo en alturas de esa tarea es el coordinador de alturas. Entonces,
por favor, muy atentos con eso. Por acá están preguntando, Paula Castaño dice, ¿el ayudante de seguridad es obligatorio o solo el coordinador de trabajo en alturas y el trabajador autorizado son requeridos? Ojo, buena pregunta, Paula, bienvenida. Ojo, el ayudante de seguridad no es obligatorio si tú no lo defines en tu procedimiento. Es obligatorio si tú lo defines en tu procedimiento. ¿Qué te dice la norma a ti? Debes tener un ayudante de seguridad, pero debes dejar evidencia de que esa persona es tu ayudante de seguridad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros tendemos a que va a ser una persona el trabajo en altura si se va con su compañero, sea oficial y el ayudante de la tarea. Pero no hay un ayudante de seguridad, por ejemplo, que esté abajo supervisando, revisando, alcanzando y no tenga que el señor estar bajando y subiendo. Entonces, con la sugerencia nuestra, la norma, si dice que es obligatorio, pues lo debemos poner, como en el caso del coordinador. Lo que dice la norma, y miremoslo directamente de la norma para que estemos más tranquilos, la norma dice acá, cuando se designe un ayudante de seguridad como medida de prevención dentro del trabajo, en el permiso de trabajo se debe registrar esta designación. Si yo me voy a la norma, donde la norma dice que una de las medidas preventivas es el ayudante de seguridad y la norma me dice que debo tener un ayudante de seguridad, pues necesariamente es obligatorio. Si en mi procedimiento yo digo que mi medida preventiva, me estoy inventando, es delimitación, señalización, etcétera, y yo no voy a poner un ayudante de seguridad, yo tengo que justificar por qué no, ¿sí? Y es que el ayudante de seguridad cumple con estas funciones, con estas actividades, con estas tareas y con ayudante de seguridad, pero lo debes dejar documentado. Entonces, mi respuesta es obligatorio si la norma lo exige, no es obligatorio si tú no lo pones en tu procedimiento de permiso de trabajo en alturas, pero todo lo tenemos que basar en la norma. Entonces, como ese es un tema de medidas preventivas que ya vimos en alguna otra conferencia, pues básicamente lo que determina la norma es, medidas preventivas son 1, 2, 3, 4, 5, pues yo tengo esas 5 medidas preventivas y lo que dice la norma es, lo designo. Si yo no voy a poner un ayudante de seguridad por la razón que yo considere, lo debo dejar documentado y justificar por qué. Y asumir esa responsabilidad que implica invalidar una medida preventiva que la norma me pedía, pero yo puedo justificarlo. Miren lo que dice acá. Yo creo que se me van a enredar con eso de la justificación. Aclara. Yo no puedo invalidar ninguna medida que me dé la norma. Lo que yo sí puedo hacer es, por ejemplo, ¿va a poner escaleras? No. ¿Por qué? Si es una medida de acceso. Ah, no, porque tengo andamio. Ah, perfecto. Se van a subir por el andamio. ¿Sí? Lo que trato de decir es, siempre que tú vayas a decir que no vas a hacer una cosa es porque tienes la otra condición, el otro diseño establecido. No, es que yo no voy a poner punto de anclaje porque tengo permiso de trabajo en alturas y voy a trabajar en suspensión. No tiene sentido, no tiene lógica y tienes que poner el punto de anclaje porque con el curso no se van a suspender. Entonces, lo que trato de decir es, la norma da unos lineamientos y unos que son de obligatorio cumplimiento y otros lineamientos que son para complementar o para documentar o para perfeccionar dentro del permiso o dentro del procedimiento. Ahí es donde tú entras a determinar. Si la norma dice que una medida preventiva es el ayudante de seguridad, lo debes poner. No, no lo voy a poner porque mi ayudante de seguridad es mi mismo trabajador autorizado. Debes justificarlo y dejar evidencia. Eso es lo que está tratando de decirte la norma, ¿ok? Porque fíjate que aquí es muy claro cuando dice que cuando se designa un ayudante como medida de prevención dentro del trabajo, en el permiso de trabajo se debe evidenciar esta designación, ¿sí? Si no vas a utilizar esa medida de prevención, si no vas a utilizar otra como un bloqueo donde nadie va a poder entrar, pues el ayudante de seguridad no lo necesitas en ese momento porque tienes un bloqueo. Ah, perfecto, entonces no lo designas en el permiso de trabajo. Solo que la norma te pide que lo documentes. Espero que haya aclarado un poco más tu inquietud. Miremos otra pregunta por acá. Uy, Dios mío. Dice Oneida, o sea que no es obligación que el permiso lo tenga como muchas empresas lo exigen en el permiso. Vuelvo y te digo, Oneida, es obligatorio cumplir la norma, ¿sí? Pero si tu medida preventiva, voy a poner un ejercicio, tú tienes 2 trabajadores arriba en cubierta, ¿sí? Haciendo limpieza de canaletas. Y tu medida preventiva es que tú pones un bloqueo para que nadie entre ahí y no tienes que poner una persona diciéndole no entren, pues tú no vas a colocar tu ayudante de seguridad para esa actividad. Pero es que tú sí necesitas el ayudante de seguridad para que le pase las herramientas a los trabajadores. Ah, lo debes colocar.
A eso me refiero, que tú debes documentar cuando se designe un ayudante como medida de prevención, debes dejar en el documento escrito, fulano de tal es el ayudante de seguridad, ¿sí? Si tú no lo vas a poner a él como medida de prevención para control de acceso o para circulación de la zona, entonces tú lo que vas a hacer es, fulano de tal es ayudante de seguridad para pasarle la herramienta a este o para apoyar el radio o la comunicación. Ojo, yo tengo que activar el plan de emergencia, entonces yo tengo que poner una persona que active el plan de emergencia. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que tener trabajador autorizado, coordinador, ayudante de seguridad y activar el plan, y una persona para que active el plan de emergencia. Ahí es donde yo les digo, tienen que ser objetivos y prácticos. Voy a poner un ejemplo. Trabajador autorizado, coordinador, listo. El coordinador firma el permiso y está supervisando las actividades. ¿Qué pueden hacer con el ayudante de seguridad para que no se les vuelva un doble cargo? ¿Sí? Ustedes pueden hacer que el ayudante de seguridad sea la persona entrenada para activar el plan de emergencia, ¿sí? En caso de una emergencia, y se vuelve, cumplen 2 papeles o 2 funciones dentro del, pero lo dejan por escrito. Se puede, sí, pero lo deben dejar por escrito. No voy a poner persona ayudante de seguridad porque es que no lo necesito. Justifique. A eso dice la norma. No es que sea, la norma habla de una obligatoriedad. No voy a poner ayudante de seguridad porque es que no voy a hacer trabajo en alturas. Entonces, ¿para qué va a decir que lo voy a colocar ahí en el permiso de trabajo si no va a hacer trabajo en alturas, sino simplemente hacer trabajo en piso? Entonces, no aplica ni el permiso, ni la TS, ni nada de eso. No, pero es que por si de pronto, ahí es donde ustedes entran a tener el criterio de qué me pide la norma y qué es obligatorio dentro del ejercicio de la tarea que yo voy a hacer en esa tarea específica. Por eso se habla de que el permiso debe ser por tarea. No debe ser como para la obra como tal o para la oficina o para la empresa como tal. Entonces espero que haya sido un poco más clara. Mónica, buenos días. Referente a los ATS, podemos incluir dentro del permiso de trabajo en alturas. Ojo, no hay problema como tú estructures tu permiso. Tú puedes colocar el ATS dentro del permiso, tú puedes colocar la lista de chequeo dentro del permiso, puedes hacer 3 formatos por aparte. Eso lo defines tú en tu procedimiento. Entonces, vamos a hacer un ejercicio acá muy interesante para que podamos verlo más práctico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, seguimos ahorita con las preguntas. Entonces, ya hablamos del análisis de riesgo, que debe haber una evidencia. Ya puede ser un formato aparte o dentro del mismo permiso, eso lo definen ustedes en su procedimiento. Ahora, una pregunta que hacíamos y era la vigencia de un permiso de trabajo. Si era una vigencia diaria, semanal, o lo defino en el permiso, o qué debo hacer. Pues mire que la norma habla de revalidación. ¿Y cuándo debo revalidar el permiso? Cuando hayan cambios. ¿Recuerdan esa parte de la ISO 45001, de la 1072, cuando habla de gestión del cambio? Bueno, esto tiene que ver mucho con ese proceso, porque si yo tengo un permiso de trabajo en la mañana, pero tengo un turno en la noche, fíjense que aquí me está diciendo la norma, si hay un cambio de turno, revalide el permiso. Si usted cambia de coordinador, revalide el permiso. Si usted cambia de trabajadores autorizados, revalide el permiso. Si cambia la autoridad que da el aval al permiso, revalide el permiso. Si cambian las condiciones iniciales, revalide el permiso. ¿Qué significa revalidar? No significa que lo tengo que volver a hacer o que tengo que cerrar este y abrir este. Cuando habla de revalidación, es coger el permiso que ya tengo y decir, vamos a cambiar de turno. Entonces, me estoy inventando en la parte de atrás. El permiso aplicado de 6 de la mañana a 6 de la tarde continúa vigente en el cambio de turno de 6 de la noche a 6 de la mañana bajo las mismas condiciones. Cambian los trabajadores autorizados, ¿sí? Y cambiamos de coordinador. Las condiciones siguen siendo las mismas, excepto que cambió el día por la noche, no lo sé. Lo deben dejar por escrito. O simplemente el permiso lo hacen de 6 de la mañana a 6 de la tarde, cancelan ese permiso, terminada la actividad y abren un nuevo permiso de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Eso lo definen ustedes en el procedimiento. Lo que la norma habla no es de una vigencia del permiso, habla de una revalidación. Significa que usted debe revalidar el permiso y considerar si lo vuelve a abrir o lo vuelve a cerrar o lo vuelve a escribir o vuelve a hacer otro, pero debe hacerlo bajo estas condiciones: cambio de turno, cambio de coordinador, cambio de trabajadores autorizados, cambio de la autoridad. Es decir, si se va el maestro anterior, si se va la persona que dio la bala anterior, tiene que cambiarse, revalidarse el permiso, o las condiciones iniciales, de día, de noche, con ruido, sin ruido, condiciones iniciales, todo lo que tiene que ver con el entorno. ¿Y eso dónde lo valida uno? Pues obviamente en el análisis de riesgos que se tiene que hacer previo a ese trabajo en alturas, ¿ok? Además, ¿qué me dice?
que las estrategias de los medios para cumplir el permiso. Miren que antes teníamos que no, que el permiso, que por escrito, que son 50 permisos que tengo que firmar al día. La norma ya le deja la autonomía al empleador que defina cuál es su estrategia. Si usted lo quiere hacer por medio magnético, por app, por foto, como usted lo quiera definir, lo importante es que su estrategia cumpla con la norma. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio, como les digo, para ver cómo podemos mirar qué estrategias nos sirven. Ahora, la pregunta que me hacían ahorita, ¿el coordinador puede ser el mismo trabajador autorizado? Sí, pero bajo condiciones particulares. No, es que yo dejo el mismo porque es que es para ahorrarnos salario. O es que yo dejo el mismo porque no tengo más gente. Esa no es una condición particular. Una condición particular es, voy a hacer mampostería, me estoy inventando, voy a hacer lavado de fachadas si son 2 trabajadores para hacer lavado de fachada. Entonces, ellos están entrenados como trabajadores autorizados y como coordinadores. Entonces, el uno le firma al otro. No tengo más trabajadores en mi empresa porque mi actividad demanda solamente 2 personas. Esas son condiciones particulares. Oiga, es que el coordinador que siempre firma está enfermo, está incapacitado, no puede parar la actividad, pero este autorizado tiene curso de coordinador. Son cosas particulares que se deben registrar y esas cosas particulares son las que dan ese aval. Ojo, pero dice también que si el coordinador tiene riesgo de caída, es decir, soy coordinador y me voy a subir con ustedes a trabajar, que muchas veces pasa eso. El mismo coordinador es el que está ya trepado haciendo la actividad. Antes eso era ambiguo y no se permitía. El coordinador no podía hacer trabajo en alturas. ¿Por qué? Porque él tenía que coordinar y supervisar. Lo que la norma me está diciendo a mí ahora es, si usted quiere ser trabajador autorizado y además ser coordinador, perfecto, pero debe cumplir con los 2 requerimientos. Antes, como había un vacío, lo que hacíamos era, no, pues como usted ya es coordinador, o sea, usted tiene más curso que el del avanzado, entonces sencillo, hágale las 2 cosas y aquí no pasa nada. Hoy la norma me está diciendo, no señor, usted quiere ser coordinador, entonces tiene que tener curso de persona autorizada y curso de coordinador para que usted pueda firmar y pueda trabajar. Entonces ya la norma me lo está diciendo. En el caso del ayudante de seguridad, que es la duda que ustedes tienen, y venga, pero es que algunas empresas me piden que es obligatorio o no. Si la norma me pide a mí que una medida preventiva es el ayudante de seguridad y yo lo requiero en mi tarea, es obligatorio. No, es que yo no lo requiero en mi tarea por estas y estas razones, justifíquelo. Todo lo tenemos que justificar y la justificación tiene que ser válida porque estoy diciéndole al esquema de mi procedimiento, no lo necesito. Entonces, mi sugerencia es, revisemos todas las medidas que me pide la norma y de esas medidas cuáles me aplican y cuáles no, que eso es lo que pasa muchas veces cuando hacemos los procedimientos. Copiamos y pegamos la norma. Entonces, como yo cojo la norma, yo cojo y hago esto, yo cojo todo esto y transcribo, pues aquí dice que yo tengo que cumplir con, hasta mejor dicho, con que la NASA venga a certificarme el punto de anclaje, pues lo que puse por escrito ya lo tengo que cumplir. Vamos a hacer el ejercicio acá, un segundito, con este taller y vamos a analizar un momentico este video. De nada. Listo, entonces vamos a hacer nuestro ejercicio. Me voy aquí a un Excel, que ya les tengo por acá abierto. Listo. Entonces, vamos a mirar qué nos dice nuestra resolución. ¿Sí? Es un esquema sencillo, ya les atiendo sus preguntas. Entonces, ¿qué me dice la norma? Vamos al artículo 15. Entonces, la norma me dice, 1, tipo de trabajo. O sea, mi formato tiene que tener el tipo de trabajo. Altura aproximada, la altura aproximada. Fecha y hora de inicio y terminación, fecha y hora de inicio y terminación. Verificación de la afiliación vigente a la seguridad social. Entonces, seguridad social, entonces aquí yo le puedo colocar ARL, EPS, AFP, caja, otro. Ojo con este tipo de cosas. ¿Yo cómo hago? Si yo soy el coordinador de alturas y yo estoy en campo, ¿yo qué hago? Cojo así como hace cuando la policía nos pide la cédula en la carretera y marca y dice, ah, este sí tiene seguridad social. Ojo que aquí hay una estrategia que debe implementar la empresa. Si el coordinador de alturas tiene que ser el mismo que verifique esa seguridad social, pues entonces ahí tenemos un tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe tener él? Un listado, una aplicación,
o algo que le permita a él, por los números de cédula, verificar que sí están con seguridad social, porque si no tendría cada trabajador que tener su seguridad social impresa, o seguramente uno puede decir, no, es que todo el que esté en la obra con un carnet tiene la seguridad social vigente. Pero sin embargo, fíjense en esto, la norma es muy clara, dice verificación de la afiliación vigente a la seguridad social. Entonces, mi verificación la tengo que definir en mi procedimiento. Entonces, ¿cómo voy a hacer la verificación? No con los carnets. ¿Cómo hago mi verificación? No, yo busco en internet, en la página de la plataforma de la ARL. No, yo tengo un correo que me envía la niña de recursos humanos donde ingresa la gente y ahí me aparece el listado de los que están. Usted lo debe definir, porque ahí habla de verificar. Ahí no dice, ¿tienen? Sí o no, dice verifique. ¿Y quién tiene que verificar eso? Pues el que va a dar el aval y el permiso, en este caso el coordinador de alturas. Entonces, ojo con esos términos, que no dice simplemente como de, dígame a qué altura, 3 metros. Aquí si dijera, verifique la altura, significa que yo me tengo que ir a subir con ellos y medir de alguna manera 2 por 2, 4 en el plano y verifique la altura, ¿sí? Pero aquí dice altura aproximada, entonces yo digo, ok, cada piso tiene 240, entonces son 4, entonces son 480, son 2 pisos, son 480, ¿cierto? ¿Qué significa cuando dice verificar? Esa verificación es asegúrese. ¿Qué puede pasar aquí? Que la norma está amarrando a esas personas que muchas veces las afilian con un día, con 2 días, que les pagan sobre el mínimo. Ojo que esta verificación no es solamente si está afiliado. Esto tiene que ver más allá. Está afiliado en riesgo 5. El índice base de cotización corresponde al salario que corresponde, que le contrataron a la persona. Está bien liquidado los días de trabajo. Eso es a lo que se refiere la verificación. Entonces, por favor, no es como, ¿tiene seguridad social? Sí, aquí dice que tengo el carnet. Ah, perfecto, chuleado. Las empresas deben asegurarse, por eso hablan de verificación. Listo. ¿Qué más me dice la norma? Requisitos del trabajador, la aptitud, ¿sí? Ahí está hablando de qué? De la parte médica. Volvemos al punto. Tiene un examen médico que dice que es apto para trabajo en alturas de hace 6 meses y es que en 6 meses no le pudo cambiar la condición de salud. Recuerden que los exámenes médicos, en teoría, ¿cierto? Pueden decir que tiene una vigencia de semestral, anual, trimestral. Eso lo define su profesiograma, su diagnóstico de salud, su médico. Eso no lo vamos a discutir acá. Pero cuando hablo de la aptitud del trabajador es cómo está la condición de salud del día de hoy. Entonces, ¿qué tengo que tener? Un médico ahí todos los días para que me diga si le está bien o no, tomar la atención o algo. Usted lo debe definir en su procedimiento. ¿Qué tan crítica es la tarea que usted va a hacer que demande ese trabajo en alturas que usted quiera controlar? No, simplemente con que el trabajador me diga que está bien, lo defines tú. Porque aquí la norma no te dice, tomen la atención antes de, hay empresas que le toman, tienen un auxiliar de enfermería y le toman tensión, le toman temperatura, bueno, le toman los signos vitales, no lo sé, para permitir ese trabajo y con eso se aseguran de que el trabajador sí tenga la aptitud de salud para subir. Hay otras empresas que no lo hacen y simplemente, ¿usted está bien para hacer trabajo? Sí, definanlo en su procedimiento. Bueno. Descripción y procedimiento de la tarea, también la tenemos acá. Medidas de prevención contra caídas, también está acá. Equipos o sistemas de acceso para trabajo en alturas, entonces va a utilizar escalera, andamio, manlit, etcétera. Verificación, mire lo que dice acá, otro punto. Verificación, o sea, siempre que tengan la palabra verificación, pilas, porque es que es ver más allá de lo evidente. Verificación de los puntos de anclaje por cada trabajador. ¿Qué significa esto? Es verificar los puntos de anclaje, que cada trabajador verifique cada punto de anclaje, o es verificar el punto de anclaje que voy a utilizar por cada trabajador. ¿Ustedes qué dicen? Fíjense que la norma deja eso a 2 interpretaciones. La norma yo puedo decir, no, es que ahí me está diciendo que cada trabajador vaya y verifique todos los puntos de anclaje que se van a utilizar. O no, aquí dice es que la persona que va el aval verifique todos los puntos de anclaje por cada trabajador que se vaya a subir. Entonces, lo debe definir en su procedimiento. ¿Quién es la persona competente e idónea, obviamente, para dar un aval sobre un punto de anclaje? Recuerden que la norma ahora habla de la persona calificada, que es el estructural, o en la norma también habla del autorizado por el fabricante, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, si yo soy el fabricante, yo vendí acá un retráctil, pues la persona autorizada por ese vendedor o por esa empresa, pues autoriza el retráctil. ¿Pero qué significa? Que ese retráctil, cada trabajador tiene que verificarlo
¿O es el coordinador que debe verificar que los puntos de anclaje para cada trabajador cumplan? ¿Ustedes qué dicen ahí? Les dejo el vacío mientras seguimos. Dice Yami García. Yami García dice, si es un poste que no tiene puntos de anclaje, ¿qué le contestaríamos al señor García? Si es un poste, no tiene puntos de anclaje, entonces, ¿cuál sería el anclaje? El mismo elemento, el poste, se me vuelve mi punto de anclaje, porque es de donde voy a agarrar al trabajador. Entonces, el poste como tal debe garantizar que puede soportar a esa persona y se me vuelve mi punto de conexión, mi punto de anclaje, el mismo elemento del poste. Porque en el caso de los que trabajan con electricidad, que suben con los pretales y todo este rollo, ¿de dónde se están conectando? Pues del poste. El poste tiene que tener un elemento estructural que me permita a mí soportar al trabajador en suspensión. Ahora, si estoy utilizando un poste para enganchar un brazo, ¿cierto? Para que me funcione como una extensión o un retráctil, pues ahí ya tendría el anclaje y el poste se me vuelve un punto de apoyo o la estructura donde pongo el anclaje. Entonces, ojo con eso. Cuando yo voy a colocar, por ejemplo, una viga y la viga se me vuelve el punto donde voy a conectar al trabajador, pues la viga me debe garantizar la resistencia porque la viga es el punto de anclaje. No necesito ir a fundir ni a soldar la viga ni nada porque la misma viga yo le pongo un tie-off y conecto y listo. Entonces ya estoy verificando ese punto o ese elemento. En el caso de los postes, John Alexander García dice que punto móvil. Yami García dice, ningún poste está certificado. Buen punto, señor García. Es que pena, es que no entiendo muy bien la pronunciación de tu nombre, pero Yami. Muy bien, ningún poste está certificado. Eso lo debes definir tú en tu procedimiento. Si tú trabajas con postes, pues tú debes determinar que todos los postes van a tener una ficha técnica. ¿Y qué es la ficha técnica? Tipo de concreto, el acero, cuánta la resistencia que tiene el poste, porque el poste sí debe tener una ficha técnica, porque si no, pues no lo pueden instalar para poner ahí cualquier poste con concreto hormigoneado, por ejemplo, para ir a poner allá unas luminarias, porque pues estructuralmente va a fallar. Entonces, debe tener una ficha técnica y debe tener una resistencia estructural, porque si no, no se puede hincar para poder colocar ahí la luminaria. Entonces, esa ficha técnica te sirve a ti para decir si cumple o no con la norma. Y eso lo defines tú en tu procedimiento, ¿ok? Entonces, ok, tie-off. Ok, sí, muy bien. Entonces, vamos a mirar qué más me dice la norma. Verificación de los puntos de anclaje por cada trabajador. Entonces, recuerden, en su procedimiento determina, ¿quién está dando el aval? Pues el coordinador de alturas. El coordinador de alturas sí debe verificar los puntos de anclaje que se van a utilizar. Los trabajadores deben verificar el sistema que van a utilizar y el equipo que van a utilizar. Entonces, ¿uno qué hace aquí? Cada uno verifique el sistema, el elemento con el que va a trabajar y yo verifico lo de todos como coordinador. Y así, de alguna manera, quedamos cubiertos. ¿Ok? Sistemas de restricción, posicionamiento, detención de caídas, etcétera. Entonces, aquí ya vamos con nuestro permiso. Verificación de puntos de anclaje, sistemas de restricción, listo. Ahora me hablan el punto 11, EPPs a utilizar, tal, los voy a colocar acá. Si son dieléctricos, casco tipo 1, casco tipo 2, etcétera. Herramientas también las utilizo acá. Si son dieléctricas, si no son dieléctricas, etcétera. Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral. Entonces aquí dice certificado o constancia de capacitación. Volvemos al mismo punto de la seguridad social. Entonces uno como empresa, ¿se acuerdan que dice que cada empresa debe diseñar un esquema metodológico o el mecanismo, el medio para poder verificar estos temas? Pues sencillo. Entonces vamos a tener una aplicación en la empresa o un chat o bueno, cualquier elemento que ustedes quieran para decir, bueno, fulano de tal, curso de altura vigente, sí, pum, listo. O buscas en los centros de entrenamiento, o buscas, o tienes los certificados de la gente impresos ahí, eso lo defines tú en el procedimiento, lo que sea más práctico y dinámico para ti y que pueda ser verificable, obviamente. Adicional a eso me dice observaciones, bueno, lo que uno quiera colocar acá, por ejemplo, el día, la temperatura y el clima hoy presenta clima nublado, posiblemente en el transcurso de la tarde se den lluvias, entonces por lo tanto hay que tener mucho cuidado con la supervisión de ese trabajo. O, ¿se acuerdan cuando decía la norma esta partecita que les dije que el permiso no lo menciona específicamente? Distancias de seguridad. Si uno se va al permiso, en el permiso en ninguna parte de la norma dice verificar la distancia de seguridad en la parte eléctrica, ¿cierto? Pero es algo que dice que pilas con esta vaina. Entonces, ¿qué hace uno? En su permiso va a colocar
Si quieren observaciones, no hay riesgo eléctrico, o si hay una distancia de seguridad de tanto, por favor tener en cuenta esto, cuidado con esto. Lo pueden colocar acá en observaciones, o ustedes pueden crear un numeral adicional donde, por ejemplo, yo en este caso puse un numeral adicional que se llama el 18, que el 18 acá es nombre y apellido del coordinador de trabajo en alturas. Yo incrementé un numeral más y yo puse 18 ayudante de seguridad, porque yo lo voy a dejar como establecido en mi empresa, porque siempre lo voy a tener como una medida preventiva. De una vez dejo designado el nombre, la cédula, el cargo de la empresa y la firma del ayudante de seguridad. Entonces ustedes aquí en observaciones pueden meter esa parte eléctrica o crear un numeral que se llame, no sé, 21. ¿Hay riesgo eléctrico? ¿A qué distancia se encuentran del sistema de transmisión eléctrica más cercano? No lo sé, pero lo deben dejar. Ojo que la norma en el numeral, son 18 numerales. No, la norma te da los 18 mínimos. Los que tú quieras incrementar de ahí en adelante es para que tú puedas tener mayor control sobre el riesgo. Como en el caso mío, yo quise poner el ayudante de seguridad, y aquí en observaciones yo decido que voy a colocar aquí lo de las observaciones de la parte eléctrica, y eso lo dejo en mi procedimiento escrito, para que si yo me vaya, no me vaya con la idea en la cabeza. ¿Ok? ¿Qué más me dice la norma? Nombres y apellidos de los trabajadores, persona que firma y autoriza el trabajo, y el responsable de activar el plan de emergencia. Entonces ustedes lo ponen acá. Entonces ustedes pueden decir, no, responsable de activar el plan de emergencia. Entonces Pepito Pérez, y el ayudante de seguridad también es Pepito Pérez. Debe demostrar que tiene la competencia para hacer las dos actividades que usted le ha asignado, ¿ok? Y fíjense que aquí habla del coordinador de trabajo en alturas, y yo le puse esta parte adicional, estrategia. Si es un permiso presencial en físico, o sea, que firmen, presencial virtual, es decir, que lo socializamos acá, hacemos el ATS, pero hacemos una firma virtual que puede ser, no sé, registro fotográfico, la firma en un formulario de Google, como ustedes lo quieran, ¿sí? Si es por una aplicación, ustedes la aplicación, cada trabajador abre su aplicación, y en la aplicación él coloca su nombre, su cédula, autorizado, sí, y la aplicación va a un sistema central donde dice quiénes tienen la autorización del permiso. Y es muy importante, muy interesante hacer esto, porque pues cualquiera en línea puede ver si el permiso está activo o no, la interventoría, cualquier persona puede validar el permiso. Oiga, este permiso está hasta las 6 de la tarde, ¿qué hace la gente trabajando acá? ¿Sí? Y no necesita tener ahí la hoja colgada, porque el mecanismo lo defines tú. U otro cual. Entonces, fíjense que aunque el permiso me da 18 numerales como mínimo, ¿sí? Yo le incluí 2 que me parecieron importantes, y sugerí que acá se coloque la parte eléctrica para no tener que meterle otro numeral más. ¿Por qué? Porque me gusta el 20, me gustan números cerrados, no lo sé. Pero en ese orden de ideas, ustedes son los que tienen que definir qué es lo que va en su permiso. Y con base en eso, que es que yo aquí quiero, ¿cuáles son los EPP? Entonces yo lo voy a hacer con muñequitos. Bueno, entonces le pone el muñequito, listo. Entonces usted llega y le pone un muñequito y le marca con una X cuál va a utilizar. La herramienta o el mecanismo del formato es lo de menos. Si usted quiere detallar aquí qué son lo que tiene, que el arnés, que el cayó, que el mosquetón, no importa, hágalo. Entre usted más cómodo se sienta con el permiso, es mejor. Entre más práctico, es que yo quiero que con la semana, que lunes, que martes, como usted quiera. Lo importante es que su permiso tenga la estructura que le pide la norma. Eso es básicamente a lo que quería llevarlos hoy. Diseñar un formato es lo de menos. Ustedes pueden coger el de cualquier empresa en la que hayan trabajado, modificar. Obviamente no me estoy metiendo en temas de calidad ni en temas de fuga de información. No, me refiero. Si usted diseñó un formato en una empresa y quiere tenerlo en esta misma porque usted se siente más cómodo, pues esos formatos no le veo ningún problema. Pero lo que usted tiene que hacer es no coger y copiar y pegar sin analizar qué va a copiar y qué va a pegar y en dónde lo va a poner, sino que coge la norma y contra la norma va validando sus formatos, y con eso ya usted puede sentir la tranquilidad de que está un poco más blindado. ¿Ok? Entonces, miremos por acá preguntas. Andrea Lozano me dice, buenos días, ingeniera Erika, ¿el ayudante de seguridad puede ser una persona externa a la empresa? Ojo, me están preguntando mucho por el ayudante de seguridad. Me voy a robar unos segundos aquí para irnos a las definiciones. Un segundo, por favor, para que lo veamos directamente de la norma. Acá, entonces, ayudante de seguridad. Trabajador autorizado. Entonces, dice trabajador autorizado, o sea, que significa que tiene que tener el curso de trabajador autorizado. Debidamente certificado, designado por el empleador para revisar las condiciones de seguridad en el sitio de trabajo y controlar el acceso a las áreas de riesgo de caída de objetos y personas. Entonces aquí entramos con un análisis muy sencillo.
Aquí dice trabajador autorizado. ¿Quién autoriza a un trabajador? La gerencia, el contrato, la orden de servicio, prestación, etcétera. Certificado designado por el empleador, o sea, yo le asigno a esta persona. Aquí en la norma, si lo vemos desde la estructura de la definición, no me dice que tiene que ser un trabajador con contrato de obra civil, por obra o labor, por prestación de servicios, por horas, por días. Es importante que tengan en cuenta algo. Si la 1072 dice que los sistemas de gestión pueden ser propios, subcontratados, pueden ser compartidos, se pueden apoyar entre áreas, cada empresa obviamente debe tener su sistema de gestión y puede decir que yo con este sistema de gestión acojo a mis contratistas y cada contratista tiene un sistema de gestión, pero vamos a utilizar mis formatos, por ejemplo, ¿sí? Eso de alguna manera me da una base jurídica para yo decir, bueno, mi ayudante de seguridad no necesariamente va a ser un trabajador mío. Yo voy a tener a una persona, me estoy inventando, mi empresa. A nosotros nos contratan muchas veces, oiga, voy a hacer este trabajo, pero no quiero contratar una persona de nómina que sea coordinador, que me haga todas estas vainas de alturas porque el trabajo va a durar 8 días. Entonces, ¿qué hacen los clientes? Le dicen a uno, suministreme el servicio para el control de riesgo de trabajo en alturas. Entonces, ¿uno qué hace? Uno le pone coordinador, uno le pone ayudante y uno hace todo el trabajo, digamos, de supervisar y controlar, porque yo fui autorizada por el empleador mediante un contrato, una orden de servicio, y yo como empresa suministro a ese personal. ¿Eso es posible? Sí, la norma no te dice a ti, no, es que tiene que ser un trabajador con contrato de obra o labor, no sé qué. No, la norma te dice que tú tienes que tener un trabajador autorizado, certificado y designado para que haga tales actividades. En ese orden de ideas, la pregunta, creo que ya te di la respuesta. Si tienes alguna otra duda, pues me puedes escribir acá por interno. Es importante, nosotros en Colombia existe un código civil, un código de comercio, un código administrativo, donde se definen los tipos de contrato. Hay contratos civiles, perdón, hay contratos verbales o contratos escritos. ¿Tienen validez? Sí. Lo que pasa es que hay que dejar documentado, ¿sí? Esta persona yo la contrato, hacemos un acuerdo, ¿sí? De venga, trabájeme aquí y esta persona queda autorizada para hacer tal actividad. Debe quedar una evidencia o soporte. No, es que el medio que me iba a pagar 2 millones. No, yo le dije a usted que 1 millón y si no hay nada de soporte, pues entonces ahí es donde empezamos a tener los inconvenientes. Entonces, es importante que si ustedes quieren tener personal directo o subcontratarlo, la norma no le dice a usted se puede o no se puede. La norma le dice es, tiene que estar autorizado, tiene que estar certificado y autorizado y avalado por usted para que haga el trabajo. ¿Listo? Lisset nos dice, Lisset Peñaranda, buen día. En el caso de los trabajadores que realizan instalación de redes aéreas, todos los días el permiso se debe diligenciar cada cuánto. Venga, ¿quién fue el primero? Jorge, buenos días, que estás aquí, Jorge Carnica. Jorge, contestémosle a nuestra compañera Peñaranda, que creo que de pronto entró un poquito tarde. ¿Cada cuánto se debe diligenciar el permiso a las personas que hacen trabajo diarios? Listo. Yami García dice, en la norma RETIE sí las dice, asumo que estás hablando de los postes porque eres la persona que trabaja con postes. Claro, en el RETIE dice cuál es la resistencia y cuál es la estructura que debe tener el poste. Perfecto, entonces ya tienes tu certificación para decir que el poste cumple como un elemento de conexión o como un punto de anclaje para que la gente suba y se baje, solo que lo debes documentar. Ok, ¿qué más preguntan por aquí? Lisset, bueno, Jorge, no le has contestado a Lisset. Lucía Milena, como siempre, gracias, excelente capacitación. Ah, bueno, Lucía, muchísimas gracias por tus buenos deseos. Y la lista de chequeo que contiene Diana Alexandra. Ah, muy bien, Diana Alexandra. Entonces, ¿qué pasa? Para concluir, buena pregunta. Aquí no me dice que debe contener una lista de chequeo, pero la norma sí me da unos lineamientos de todo lo que debo cumplir con la norma, ¿sí? Ayudante de seguridad, punto de anclaje, eslinga, sistema de acceso, línea de vida, bla, bla, bla. Entonces, aquí lo que yo trato de decirles es, ustedes hagan en su permiso de trabajo una lista de chequeo que contenga todo lo que usted quiere poner para verificar. Acá está. Que si usted hay luz, que si no hay luz, todo lo que usted considere que necesita incluir, que deba verificarse diariamente, lo pone en esa lista de chequeo. ¿Qué es lo mínimo que debes colocar? Lo que te pide la norma. ¿Sí? Que si las eslingas, que si los ganchos, que si la apertura, que si el mosquetón, que si el trabajador, que si el barbuquejo, todo lo que tú quieras poner, esa es tu lista de chequeo. Lo mínimo que debe tener es lo que te pide la norma, ¿sí? ¿La norma de qué te habla? De que tú debes cumplir con que un mosquetón, que la resistencia, que la medida de protección activa, que la medida de protección no sé qué, que la baranda, todo eso lo debes colocar en tu lista de chequeo.
Fíjense que aquí en la norma no me dice la definición de una lista de chequeo ni me dice qué debe contener. Entonces, ¿yo qué hago? Para yo estar tranquila, yo incluyo todo lo que necesito que me dé a mí la información necesaria para poder dar aval o no a un trabajo en alturas. Jorge Garnica nos contestó, mira, Lisset, lo que te contesta tu compañero. Cuando se alteren las condiciones de trabajo, cada vez que haya cambios o se alteren las condiciones iniciales. Exacto, Lisset. El permiso de trabajo no necesariamente debe ser diario, semanal, mensual, eso lo defines tú en tu procedimiento, pero se debe revalidar, según lo que dice la norma, dice que debe ser revalidado cuando hayan cambios de turno, de trabajadores, de las condiciones, etcétera. Entonces, espero que ya nuestro súper aquí, Jorge, ya se volvió pues el experto con nosotros. Saulo Panchi Jaramillo nos dice, buenos días, soy del departamento de Quibdó, Chocó y me gusta la capacitación. Uy, qué chévere, es uno de los pocos departamentos que me falta por conocer. Esperemos que con Positiva Compañía de Seguros hagamos por allá uno de los congresos que tenemos programados para el año entrante, bueno, para poderte conocer y pues que nos puedas acompañar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado el día de hoy. Espero que haya sido un poco, mucho más dinámica la actividad. Saben que por tiempo a veces es imposible abordar todos los temas, pero vamos a hacer el sondeo para que pues no nos pueda coger más el tiempo, si no me van a echar. Dale, Valentina. Listo, ingeniera Erika, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio al sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. Primero, el permiso de trabajo en alturas es una medida de control A, administrativa, B, operativa o C, en el trabajador. Recuerden que en sus dispositivos tienen estas tres opciones de selección múltiple para que voten por la que consideren correcta. Tenemos entonces 15 segundos para votar, por favor. Ya te contesto, Yami, la pregunta, no te preocupes. Gracias, Jorge, también por tus buenos deseos. Excelente tu participación también ahí que me estás apoyando con nuestros compañeros. ¿Cómo nos fue? Entonces, el 72% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 19% por la opción B y finalmente el 8% por la opción C. ¿Cómo nos fue en esta primera pregunta? Súper, miren cómo es de interesante el ejercicio, que aunque tenemos un espacio de tiempo, pues digamos como limitado, el mensaje de alguna manera alcanza a llegar. Estábamos en un 40% con la respuesta A y ahora llegamos al 72%. ¿Qué significa? Que el permiso de trabajo es un control administrativo, como lo dice la misma norma. Y de alguna manera aquellos que quedaron como con la duda o con el tema, los invito para que revisen la norma, porque la norma da unos lineamientos muy, muy específicos y otros que son a subjetividad de cada interpretación. En este caso, pues, la respuesta correcta es A, control administrativo. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Segundo, ¿cuál es la periodicidad de un permiso de trabajo en alturas? A, diario, B, semanal o C, definirlo en procedimiento. Recuerden, tenemos 15 segundos para votar, por favor. Ahí te voy a contestar tu pregunta, Yami, con este sondeo. Vale, creo que te queda sin audio. El 27% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 1% por la opción B y el 72% por la opción C. ¿Cómo nos fue en esta pregunta? Bueno, mis chicos, miren que es interesante. Nos había dado 52% el A y el C 45%, ya subimos al 72%. La respuesta correcta no es ni diario, ni semanal, ni mensual. La respuesta correcta es lo que tú definas en tu procedimiento. Aquí ya a mí me hace la pregunta, pero muchos inspectores de obra nos exigen que los permisos deben ser diarios. Ojo, el único que a mí me puede decir que mi sistema o que mi estándar no es el correcto es o mi ARL, en este caso porque es mi asesor, o el Ministerio de Trabajo, que es la entidad que formula la norma.
ninguna otra persona podría decirme que yo lo tengo que hacer diario, semanal, mensual, porque yo lo debo definir en mi procedimiento. Lo que sí se debe hacer, como lo mencionaba Jorge Garnica ahorita, es debo revalidarlo cuando cambien las condiciones. Entonces, en mi procedimiento, ¿yo qué debo decir? Mi permiso de trabajo, me estoy inventando, mi permiso de trabajo será semanal. Sin embargo, será revalidado diariamente. ¿Sí? No existe un lineamiento que me diga a mí es que el permiso tiene que ser diario, semanal, mensual. No, la norma me dice revalídelo cada vez que haya un cambio. ¿Y cuando hay un cambio? Pues de un día para otro es un cambio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben tener en cuenta? Si la norma me dice que debo revalidarlo cuando hay un cambio, entonces yo digo, mi permiso lo voy a dejar abierto durante la tarea, pero lo revalido todos los días, porque todos los días hay un cambio. Primero estaba de día, primero estaba de noche. ¿Qué es un cambio? Que del primero pase al 2. Es un cambio. ¿Sí? Entonces, eso lo defines tú en tu procedimiento, pero que a mí me decían, no, es que tiene que ser diario porque yo lo digo. No, debe ser diario porque hay que revalidarlo diariamente o porque en la norma tal cosa o porque en esto, pero siempre a la luz de la norma. Y lo que diga tu procedimiento debe coincidir con lo que diga la norma. Entonces, aquellas personas, insisto, que tratan de pronto de hacer controles adicionales está perfecto, pero siempre tener criterio para decir por qué sí o por qué no. Yami, espero que te haya podido contestar tu pregunta. Listo, ingeniera Erika, muchas gracias por la aclaración. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta. Tercero, si tengo permiso de trabajo en alturas, ¿es obligatorio además el ATS? A, sí o B, no. Tenemos estos últimos 15 segundos para votar, por favor. Listo, ingeniera Erika, tenemos finalmente el 92% de nuestros asistentes votó por la opción A y el 8% por la opción B. ¿Cómo nos fue en esta última pregunta? Súper, mire que nos había dado 95%, estamos en un porcentaje similar. Es claro que básicamente nosotros de alguna manera tenemos claridad sobre unos puntos y otros tenemos dudas. Efectivamente, la respuesta correcta es la A. Y aquel 5%, 7, 8% que tenga la duda, no se desanimen. No significa que, ay, es que la embarré y ella dijo que era la A, yo la B. No, significa que haya alguna duda que tenemos que reforzar o hay algún lineamiento que tenemos que estructurar. Y yo no tengo o nosotros los expertos de positiva no tenemos la última palabra la tiene la norma. Y en última, si hay alguna duda con la norma, la tiene el que la creó, que en este caso es el ministerio. Entonces, nosotros somos un puente para ayudarles a ustedes a tomar decisiones, pero si ustedes aún tienen las dudas, sigamos consultando, sigamos buscando, porque nuestra intención como expertos de positiva es que ustedes sigan alimentando y sigan despertando esa intención de trabajo y de seguir consultando. Entonces, muchas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Valentina, Fernando, muchas gracias y que tengan un lindo día. Listo, ingeniera Erika, muchísimas gracias por esta intervención y por compartir con nosotros este valioso espacio académico. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual manera, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación. Recuerden visitar nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerde que el certificado de este evento se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching y que tengan un feliz día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí.
que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer, que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento. Y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.